Buenos días, Stacy, Dios te bendiga, buenos días, bienvenida. Julie, morning, Dios te bendiga, hija. Zeneida, Dios le bendiga, bienvenida. Buenos días a todos en esta mañana. Bendiciones para todos. Amén. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Milaris, Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga. Esta semana nos vamos a comunicar contigo, Milaris, ya que estamos trabajando un nuevo proyecto. Bendiciones en esta mañana para todos. Mientras algunos hermanos se conectan, ok, creo que esto no es un buen spot, porque están trabajando ahí y van a hacer ruido, pero let's see. Sally, Dios te bendiga, mi querida. Hacen días que no te veo. Tengo ganas de verte. Espero que estés todo bien. Me alegro que estés conectada. Mientras algunos se conectan, vamos así a hacer oración en esta mañana. Bienvenidos a todos los que se conectan a Disciplinas Libertadoras en esta mañana, como todos los viernes. Vamos a orar y así entramos al tema que tenemos en esta mañana: silencios que encarcelan. Y entramos en materia. Así que en esta mañana oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos. Te reconocemos. Te reconocemos en nuestros caminos en este día. Todavía no hemos podido entender qué hay en el hombre para que tengas de él memoria. Y es el Hijo del Hombre para que lo visites. Gracias. No lo merecemos en esta mañana. Gracias por tus misericordias nuevas para con nosotros. Gracias por Cristo Jesús, en quien se cumplen todas las cosas, en quien está nuestra plenitud. Gracias. En esta mañana te agradezco que nos podamos conectar. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que lo que vamos a compartir tú has puesto en nuestro corazón sea de bendición a cada vida que se conecta. Si tan solo alcanzamos una vida, habremos logrado el propósito. Que tu palabra sea más que suficiente, Señor, para hacer el trabajo por el cual tú la envías. En Cristo Jesús bendice a cada vida que se conecta, que recibe esta palabra y reparte, Señor, conforme a cada necesidad. Porque tú te llevarás toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Glenda, Dios te bendiga. Lili, buenos días. Yamaira, Dios te bendiga, buenos días. Jessie, Dios te bendiga. I was missing you already. Carmen Smith, la bendición, Dios te bendiga, hija. Espero verte, Carmen Smith, este weekend. Yo llego el sábado y espero verte, te voy a llamar. Bien, bendiciones. No sé si Fanny está por ahí. La otra mitad mía. Neida, Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días, mi otra mitad no está por ahí. Le pido la oración a todos por mi hermana Fanny, ¿verdad? Quien está batallando con su salud un poquito. Pero hemos declarado la palabra del Señor sobre su cuerpo y estamos confiados de que el Eterno la va a sustentar y la va a levantar. Yo no sé si por eso en esta mañana no se ha podido conectar, pero creemos y declaramos en esta mañana la palabra del Señor sobre su vida. Amén. Bien, en esta mañana queremos tocar un tema que probablemente para usted, si vio el promo de esta mañana, probablemente usted se pueda sentir, oh my God, vamos a hablar otra vez de romper el silencio. Pues yes, we are. Nuevamente vamos a hablar de los silencios y de hablar. Un tema que está muy conectado con lo que es Disciplinas Libertadoras y lo que fue Sin Afrentas y lo que será la segunda parte de Sin Afrenta, que es ahora en el mes de septiembre. ¿Por qué nosotros hablamos tanto de este tema? Mucha gente se podrá preguntar. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema silencios que encarcelan, silencios que encarcelan. Y es un tema, ¿verdad?, que hemos cubierto ya. Nosotros ya cumplimos 2 años en disciplina y es un tema que a través de los años hemos desarrollado
constantemente. Y quiero decirle en esta mañana que lo vamos a seguir haciendo. So, si usted piensa, ¿verdad?, que no es el tema adecuado para usted, pues la realidad es que vamos a seguir hablando del tema. ¿Y por qué vamos a seguir hablando del tema? Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque a pesar de que hemos hablado tanto de romper el silencio, todavía hay tantos silencios que tienen tantas vidas encarceladas. Todavía el temor hace que la gente calle. Y mientras la gente calla, el diablo obra. Alabado sea el Señor. Fanny, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Pensé que no te habías podido levantar. Me alegro que estés en pie. Me alegro. Un abrazo. Mientras la iglesia calla, o el mundo habla, o el diablo hace escante, ¿verdad? Por eso es que tenemos que seguir hablando de este tema. Y cada día me urge más. Cada día lo que oigo, lo que veo, con quienes comparto, me certifican que es necesario que sigamos hablando del tema, porque la realidad es que a través de los años le hemos dado al hielo. Jonais, Dios te bendiga mucho, bienvenida a Disciplina. Pero no hemos logrado romper el hielo. ¿Por qué yo digo que no hemos logrado romper el hielo? Porque todavía hay muchos temores que hacen que la gente calle. Y sobre todas las cosas, todavía hay muchos temores que hacen que la iglesia calle. Quien es la que está llamada a hablar más que el mundo, alabado sea el Señor. Porque el mundo va a hablar conforme al mundo, pero la iglesia tiene la capacidad y el poder de hablar conforme a la Escritura, a lo que dice el Señor. Kismari, Dios te bendiga, mi amada. Tu nieta está preciosa, la celebramos contigo. Bienvenida al Club de las Abuelas. Luz Carrasco, Dios te bendiga. Bendiciones para ti, para Candelero de Oro y todos sus pastores y la congregación. Son mis amados, qué urgencia nosotros tenemos, ¿verdad? Y yo no sé si usted oye y ve noticias, todo lo que nosotros oímos y vemos a nuestro alrededor nos grita la necesidad de que nosotros hablemos, de que rompamos tanto silencio. Y nuevamente, con mucho respeto le digo, usted se puede desconectar si usted piensa, ¿verdad?, que este tema es repetitivo, que no es necesario. Pues hemos sido, ¿verdad?, señalados en muchas ocasiones. Dios te bendiga, Katy, por hablar. Hay gente que piensa que hablamos de más. Yo todavía pienso que no he llegado ni siquiera a la mitad del camino cuando de hablar con libertad se refiere, pero voy en camino y quiero de igual manera a través de Disciplina, ¿verdad?, que sea una plataforma donde la gente pueda hablar con toda libertad. En esta semana he tenido la bendición de hablar con jóvenes, con caballeros, con varones, donde me expresan la necesidad de tener la libertad de hablar. En un tiempo como este, donde han pasado tantos sucesos tan fuertes que todos los hemos vivido, todos los hemos oído, todos hemos sentido, ¿verdad?, las repercusiones de los eventos que están sucediendo. Ana Olivero, Dios te bendiga, mi amada. Como por ejemplo, oímos lo que le pasó a Vanessa Guillén, ¿verdad?, la soldado Vanessa Guillén, quien fue acosada sexualmente y fue asesinada. Y esta muchacha que había estado pasando este acoso sexual en el ejército, mire qué cosa tan terrible. Uno de los lugares donde más segura se debió sentir era donde más expuesta estuvo. Y cayó por algún tiempo, pero llegó un momento en el que abrió la boca, llamó a su mamá y le dejó saber el acoso sexual que ella estaba viviendo ¿verdad?, de otros líderes de rango. Y esto le costó la vida, el hablar le costó la vida. Escuche bien en esta mañana, si partimos de esta premisa del caso de esta joven, un caso muy lamentable, le costó la vida el hablar. Pero la realidad es que esta es una de las razones por las cuales callamos. Porque es peligroso y porque nos va a costar, ya sea dolor, en el caso de Vanessa, ¿verdad?, le costó la vida, pero el hecho de que le costara la vida a ella ahora hizo que el caso de ella se oyera, se hiciera público y por ende abriera las puertas para otras miles de muchachas que quizá puedan estar pasando lo mismo. La realidad es que igual que la muerte de Esteban, ¿verdad?, nadie quiere morir de esas maneras, como murió Vanessa o como murió Esteban, pero la muerte de ellos abrió otros caminos.
¿verdad? Yo digo esto y no sé, de verdad, si soy honesta como usted en esta mañana, yo no sé si yo estoy ahí todavía al punto de, ¿verdad? De estar dispuesta a perder mi vida por romper los silencios, no sé. Eh, Estoy caminando, no sé con lo que me pueda encontrar en el futuro. Espero que el Señor me fortalezca y me prepare para lo que Él quiera. Pero la realidad es que la muerte de Esteban abrió el camino para el apóstol Pablo y para muchos otros. El Evangelio se expandió, el propósito perfecto y eterno de Dios se cumplió. Y de igual manera la muerte de Vanessa hizo, ¿verdad?, que se rompieran algunos silencios de cosas que habían estado pasando y se habían estado callando por mucho tiempo. Lamentablemente hay cosas que para que sean escuchadas tendrán que tener grandes pérdidas. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia, no solamente el caso de Vanessa, sino tantos casos que han salido a la luz en estos últimos tiempos, tanto fuera como dentro de la iglesia. ¿Cuántos, verdad? Yo no sé si usted ha oído algunos casos que están saliendo de algunos pastores, en este caso de algunas mega church, donde han sido motivos de grandes escándalos, de cosas que estaban ocultas, muy dañinas y en contra de la Escritura, y han salido a hablar, y no quiero mencionar nombres en esta mañana porque no quiero que se sientan que es un ataque, porque no lo es, pero la realidad es que porque tenga nombre de iglesia no podemos callar, porque son cosas que también pasan dentro de la iglesia. De igual manera, mire, esto es tan terrible, el silencio es tan terrible, que he podido compartir y intercambiar algunas cosas con ciertas personas en esta temporada de pandemia. Hay algunas personas, por lo menos las que yo he compartido son en el ámbito cristiano, cristianos que se han contagiado con el COVID-19 y ha sido una motivación para guardar silencio impresionante. Hay gente que se ha contagiado y por alguna razón se han sentido avergonzados y esa vergüenza ha hecho que callen que se contagiaron de COVID. Y la realidad es que yo no lo puedo entender. Y al guardar silencio tuvieron que pasar el proceso totalmente solos porque les daba vergüenza admitir que habían sido contagiados. Le testifico que hace varias semanas yo estuve bien expuesta, ¿verdad? En cuanto al COVID se refiere y presenté unos síntomas bastante común para lo que es el COVID. Tenía grandes posibilidades de que yo hubiese sido contagiada. Fui con mi esposo y él se hizo la prueba. Yo no me la hice porque la manera en cómo mi esposo reaccionó ante la prueba me dio miedo y no quise hacérmela. Pero sí guardé 14 días de cuarentena, totalmente sola en mi casa, por prevención, ¿verdad? Porque nosotros estamos en contacto con mucha gente por cuestiones de la iglesia. Por prevención al pueblo y a mis familiares, yo me guardé en cuarentena esos 14 días. Pero la realidad es que le puedo testificar que yo me sentía como que yo hubiese hecho algo malo. Por causa de eso, ¿verdad? No pude participar del cumpleaños de mi nieta, mucho menos del de mi mamá, que eran 75 años. Y yo sentí una culpa tan grande, como si yo hubiese hecho algo malo. Y la realidad es que yo no había hecho nada malo. Yo me había guardado, había tomado todas las precauciones preventivas necesarias, pero aún así, ¿verdad? Estuve a riesgo y creía que sí estaba positiva. Pero produjo unos sentimientos en mí que me hizo entender por qué mucha gente calla, por qué mucha gente lo esconde, porque despierta en ti vergüenza de alguna manera. Volvemos a lo mismo de disciplina de sin afrenta, de otra manera, ¿verdad? Esto es un tema que tiene tantos ángulos y si este año disciplina se tiene que quedar en sin afrenta, en romper silencio, pues nos vamos a quedar ahí hasta que logremos romper el hielo. Porque cada día vemos más la necesidad. Todas estas cosas hacen que tengamos esta clase de programa y que lo sigamos teniendo. De igual manera, compartí con una hermana en estas semanas donde ella testificó públicamente el hecho de que estuvo tan quebrantada de salud. Esto la debilitó no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque su batalla era campal. Y ella testificó cuando le preguntamos por qué, ¿verdad? Ella había guardado silencio. Ella dijo que sintió temor de verse débil.
y por eso guardó silencio ante su necesidad de oración. Mire que este testimonio a mí me impactó ante la necesidad de oración de que, ¿verdad?, otros intercedieran por ella. Ella dice que le costó llamar a otros, como dice la Escritura, no, ella no estaba fuera de la Escritura, llamar a otros para que oraran por ella por el temor a verse débil. A veces también tenemos temor a que nos vean que nos estamos quejando o que somos changos. Yo he estado ahí muchas veces. Y ella testificaba que ella pudo llamar, ¿verdad?, a unos líderes y oraron por ella. Y la oración fue poderosa y ella se sintió mucho mejor. Pero mire de cuántas cosas a veces el silencio nos quiere privar. Es tan bíblico el hecho de que nosotros compartamos con otros nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras necesidades, mas sin embargo, estas situaciones quieren callarnos. Desde muy pequeños se nos ha enseñado a callar tantas cosas. Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia nos da muchísimos consejos, tanto para hablar como para callar. La Biblia nos da muchísimos consejos para ambos. En Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Miren lo que dice la Escritura. Si usted se fija en este versículo, probablemente tan pronto usted lo oiga, usted se pone un zipper. Y estas son las cosas que te hacen preguntarte, ¿debo o no debo hablar? Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y dígame si es cierto o no, que muchas veces nosotros callamos porque no queremos ser necios. Pero mire también lo que dice la Biblia. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si usted lee este versículo completo, usted dice, ok, pues yo no debo hablar. Porque si hablo soy necia, no soy sabia. Pero también la Biblia dice en Proverbios 15:23, si usted va conmigo, Proverbios 15:23, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Fíjese que hay una línea entre cuándo hablar y cuándo callar. El problema está que nosotros la iglesia, y yo hablo de la iglesia porque yo soy iglesia y es el ambiente donde yo estoy. Y a veces pienso con mucho respeto que el mundo habla más que la iglesia, cuando la realidad es que la iglesia debe hablar mucho más que el mundo. Porque reitero, el mundo siempre va a hablar conforme al mundo. La iglesia está supuesta a hablar conforme a la Escritura. Mientras más calla la iglesia, más habla el mundo. Alabado sea el Señor. Mientras más la iglesia baja la voz, más fuerte grita el mundo. Mientras menos nosotros le hablamos a nuestra niñez y a nuestra juventud, más el mundo y Satanás le hablan y los educan. Por eso es necesario que la iglesia hable, pero la realidad es que hay más tabú dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y usted podrá decir, hermana Huelesca, pero es que las redes sociales es para evangelizar. Hermano, hay mucha gente evangelizando. Yo me quiero concentrar en la iglesia, porque en la iglesia también hay necesidad. El apóstol Pablo iba evangelizando, él salía, ¿verdad?, en viaje misionero. Pero el apóstol Pablo, si usted se fija, todas las cartas paulinas no eran para los impíos. Las cartas paulinas eran para los que conocían la verdad, los que habían recibido el evangelio. El apóstol Pablo hizo grande de su ministerio, fue educar a la iglesia. Y verdad, llevarnos a estos temas. Cuando usted lee estos versículos, la Biblia establece, de igual manera, Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, dice que hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. El problema está en que nosotros nos hemos ido a los extremos. O hablamos de más o hablamos de menos. Y tenemos que definir, a veces por el temor de no hablar de más, entonces no hablamos no hablamos nada. Y esta es una de las bases más grandes de Satanás. Porque en el silencio hay vergüenza, en el silencio algo se oculta, alabado sea el Señor. Y ahí en lo oculto es que trabaja Satanás, alabado sea el Señor. Ahora mire bien, mire bien. Este tema de hablar y de callar es tan amplio y se refleja en tantas áreas de nuestra vida, tanto que, ¿verdad?, hace algunas semanas nosotros compartimos sin afrenta
y aquellos que pudieron ser copartícipes oyeron, ¿verdad?, algunas historias bastante impresionantes, quizás unas más que otras. Y a algunas personas le pareció, y yo voy a hablar con toda desnudez en esta mañana, a algunas personas le pareció muy grotesca algunas historias, les pareció muy crudo, les pareció que nosotros como iglesia debemos disfrazar o adornar algunas historias. Pero la realidad es que eso no es lo que encontramos en la Escritura. La Escritura define con lujo de detalle todas las historias más feas de cada hombre y mujer de Dios. Fíjese bien que la Biblia no deja de destacarlo como hombres y mujeres de Dios, pero no ocultó sus historias vergonzosas. La Biblia no las ocultó. Por el contrario, quedaron plasmadas en el libro sagrado y han sido medicina para todos nosotros a través de todos los años. Jane, Dios te bendiga, Jane Rosario. Han sido medicina para generaciones y generaciones. Esa es nuestra intención. Y yo quiero que usted sepa que la trascendencia que tuvieron esas historias que nosotros compartimos en Mujeres Sin Afrenta han sido interminables, tanto que vamos a hacer la segunda parte y vamos a traer las historias de trascendencia, los resultados que tuvieron, ¿verdad?, esas historias de Sin Afrenta. Pero hubo, ¿verdad?, hubo un grupo que lo señaló, le pareció fuera de orden quizá, o muy desnudo, no sé, diferentes cosas lo pudieron catalogar. Nitza, Dios te bendiga. Ana González, un abrazo. And I'm okay with that. Si ¿verdad? Vanessa Guillén tuvo que perder su vida por denunciar una verdad, si Juan el Bautista perdió la cabeza, si Esteban de igual manera perdió su vida por la verdad, y reitero, yo no pretendo en esta mañana ser más heroica que nadie, esa no es mi intención. Y yo no sé si yo estoy preparada para lo que viene cuando uno se mete en estos temas. I'm not sure. Pero yo voy a empujar la carreta. Si me quedo en el camino, usted sígala empujando. Y no sé si estoy preparada, ¿verdad?, para las consecuencias que pueda traer el romper el silencio. Porque yo quiero que usted entienda en esta mañana que romper el silencio trae consecuencias. Si usted no es una persona que está dispuesto a vivir consecuencias, por lo que usted pueda decir, pues entonces quédese callado. Pero esto va a tener otras implicaciones donde usted se pregunta qué es más malo, callar o hablar. Porque ambas tienen implicaciones y consecuencias. Fíjese bien que el silencio va a tal punto que se hace una conducta, se hace parte de nosotros. Si nosotros callamos cosas como, por ejemplo, si nos hemos contagiado del COVID, que yo no veo la razón por la cual haya que callarlo, porque realmente, no, ¿verdad?, todos estamos sin control de que esto nos pueda contagiar o no. Después que usted guarda las medidas, la realidad es que nadie tiene control, nadie tiene un sello en la frente que diga COVID donde usted se pueda alejar. Todos estamos expuestos. Pero la realidad es que por alguna razón a algunas personas les causa vergüenza. Si eso les causa vergüenza, que es algo que no está fuera de su control, que no ha sido algo intencional, imagínense cuánto será el pecado. La realidad es que usted y yo en esta mañana tenemos que subir las dos manos hacia arriba porque todos pecamos, todos. Y la realidad es que los cristianos también pecan. La Biblia dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Georgina, Dios le bendiga, muy buenos días. El pecado no se enseñorea de nosotros, ¿verdad? Cristo nos justifica. Y el pecado ya no tiene el control sobre nosotros, pero la realidad es que todavía, por causa de esta humanidad caída y en medio de esta batalla entre el espíritu y la carne, todos pecamos. Pero la realidad es que con el tiempo se ha callado tanto esto. Y llegamos a pensar que los cristianos no pecan. Es lo que proyectamos al mundo. Por eso es que el mundo, cuando un cristiano peca, se escandaliza. Porque por muchos años el evangelio presentó al cristiano como un santurrión, no santo. Santo es separado para Dios. Un santurrión es uno que no peca, que ya ha alcanzado un nivel de perfección de la estatura de Cristo, cuando la Biblia dice que todavía nosotros no hemos alcanzado esa estatura, vamos en camino a ella, pero no la hemos alcanzado.
El mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo el apóstol Pablo, habló abiertamente de sus luchas, de sus batallas, de un aguijón que lo abofeteaba y que él quería que el Señor se lo quitara, pero él no lo había logrado. Con los años, si usted y yo tenemos que callar el hecho de que hayamos sido contagiados con el COVID o que estemos enfermos o tantas cosas que callamos, bien triviales, imagínense cuánto callaremos si nosotros fallamos en el camino, si pecamos. Y de igual manera, yo decía, ¿verdad?, sin afrenta, que la mayoría de la gente que cae de la gracia del Señor, les cuesta regresar nuevamente por vergüenza. Saben que Dios los puede perdonar, saben que el Señor tiene misericordia y que los levanta, pero el temor a ser juzgado, el temor a tener que confesar, les causa que se queden donde está. Dígame usted, todos nosotros cuando nosotros pecamos o estamos atrapados en una conducta, ¿verdad?, pecaminosa. Cuando yo digo atrapado es que ya hemos perdido el control de esa conducta, ya nos domina. Dígame usted cuánta gente usted conoce y quizá usted y yo de igual manera hemos estado ahí en algún momento. Estamos batallando con algo, con un pecado, con una debilidad de la carne que nos produce vergüenza y no hemos callado y hemos batallado solos con esa problemática por temor. Callamos. Entonces, mientras callamos, todo lo que hay en nuestra mente, mire, no necesariamente tiene que ser un pecado que usted ha practicado. ¿Cuántas veces usted está batallando con un pensamiento negativo y usted no se atreve a decírselo a nadie porque es algo, ¿verdad?, que produce vergüenza? Es algo que no debiera ser, pero es, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, un pensamiento feo. ¿Alguna vez usted ha sentido envidia o celos por otra persona? ¿Alguna vez usted ha verbalizado, yo sentí celos por fulano o por fulana? Y hermano, no me diga que usted no ha visto con sus propios ojos cuánto celos se mueve en la vida ministerial. No me diga que los santos, los separados para Dios, no experimentan celos. Si no fuese así, no hubiera tanta guerra ministerial, tanta comparación ministerial. Sí la hay. El hecho de que la gente no lo hable y no lo confiese no quiere decir que no lo hay. De aquí, mire, si hoy acabamos el programa con esto que acabo de decir, yo me voy feliz. La realidad es que porque usted no lo vea y porque usted no lo oiga, no le oiga el nombre y el apellido, no quiere decir que no está sucediendo. Yo estoy segura que todos los que en esta mañana están conectados han visto celo ministerial. Pero la realidad es que cuando usted nos ha escuchado algunos de nosotros decir, yo sentí celo por el ministerio de fulano de tal o de fulana de tal. Yes, we do. Entonces nosotros tapamos un sentimiento como ese y le decimos, me cae mal, o levantamos una crítica en contra de la persona, cuando la realidad que hay detrás de ese comentario es celo. Pero a nosotros nos cuesta admitir que hemos sentido celos, por tanto lo negamos. Y cuando tú niegas algo, tú no lo puedes confrontar y no lo puedes confesar. Y lo que no se confiesa te ata. Y esta es una de las razones por las cuales yo hablo tanto de este tema y voy a seguir hablando. Porque mientras nosotros más callamos, más nos atamos. Si usted está batallando con un pensamiento, nadie lo sabe. Solamente usted y quien envíe ese pensamiento, que se llama Satanás. Que él vive constantemente mandando todo pensamiento. Esta es la guerra de todo cristiano. Aquí llega toda clase de pensamientos, buenos y malos. Usted puede estar batallando con un pensamiento feo, como quizá la envidia, los celos, la lascivia, tantas cosas que llegan a nuestra mente, que no necesariamente usted ha pecado, porque mientras usted no lo practique, alabado sea el Señor, usted no ha pecado, pero llegan aquí. Y dígame si alguna vez usted está siendo bombardeado por un pensamiento y usted no se ha atrevido a confesárselo a nadie. O por ejemplo, en la depresión, ¿cuántas veces el enemigo no nos ha convencido de que nadie te ama, de que todo el mundo te detesta, de que tú estás solo? Y nosotros batallamos esas cosas solos. ¿Por qué? Nuevamente, por temor a lucir pocos espirituales, por temor a lucir débiles, por temor a que nos miren y nos juzguen diferente. Callamos, y mientras nosotros callamos,
el único que tiene control es usted y Satanás. La única voz que usted escucha es esa que le llega al pensamiento. Entonces, qué importante es cuando usted confiesa esa batalla, porque entonces el enemigo va a seguir mandando el pensamiento negativo, pero va a haber otra voz a quien tú le confesaste que te va a decir todo lo contrario. Porque recuerde bien que el enemigo no manda un pensamiento, él manda uno, manda el otro, y llega un momento en que te debilita. Cuando tú estás debilitado, qué importante es tener a alguien que mientras él te dice todo lo negativo, haya otra persona que te diga todo lo positivo. Mientras él te dice toda mentira, qué importante es que otra persona te diga lo que dice la verdad de lo que dice la Escritura. Porque entonces tendrás ventaja sobre él. Pero cuántas cosas usted y yo callamos, mire, y hay cosas que son entre usted y Dios. Hay cosas que usted y yo las podemos pelear solo, pero hay otras que cuando ya te dominan y vuelven y te tumban una y otra vez, y tú no logras vencerla, es tiempo de hablar, es tiempo de buscar refuerzo, es tiempo de confesar, porque dos son más fuertes que uno. Pero dígame si es cierto o no, ¿cuántas veces usted y yo hemos querido pelear una batalla solos, totalmente solos, sabiendo cuánto libera la confesión? Yo nunca me voy a olvidar, estuve en un retiro hace ya como 8 años atrás, eran como las 5 de la mañana y estábamos todas las hermanas en el altar. Y llegó esta hermana, ella se tiró en el altar y ella gritaba, el templo retumbaba cuando ella gritaba. Esto implicaba que ella estaba batallando con algo más fuerte de cualquier batalla pequeña. Cuando yo me acerqué a ella, ¿verdad? Y empecé a ministrarla, ella me confesó, y yo, ¿verdad? Digo esto abiertamente porque usted no la conoce, porque no estoy revelando su identidad, no estoy rompiendo su confidencialidad. Más luego ella lo dijo públicamente, por eso lo estoy compartiendo. Porque no pongo en tela de juicio su privacidad. Ella me confesó en ese momento y confesó en el altar delante de todas las que estaban, que ella llevaba un tiempo larguísimo batallando con la gula. Era una obsesión que ella tenía con la comida, que toda batalla espiritual ella la calmaba con comida. Todo dolor, toda angustia, ella la calmaba con comida y se había convertido en una adicción. Pero una adicción, hermano, que yo no voy a entrar en detalle porque probablemente usted se va a sentir, wow, that's too much. Se había convertido en una adicción y ella lo había callado por vergüenza. Le daba vergüenza comer de esa manera, que era totalmente desordenada y, ¿verdad?, asqueante la manera en cómo ella lo hacía. Y cuando ella lo confesó en esa mañana y empezamos a orar por ella y empezamos a quebrantar, y hermana, ella dice, ella testifica que fue como que se liberó, porque la Biblia lo dice, el mismo David, salmista David, dice que mientras él callaba su pecado de día y de noche, esto lo consumía. Dios te bendiga, Elizabeth. Lo consumía de tal manera que sentía que la mano de Dios estaba sobre él. Y dice él que sus huesos se consumían. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mire los sentimientos que estaba experimentando el gran David, un hombre que había tenido tantas victorias, que había visto la mano de Dios, que amaba a Dios, que la Biblia dice tenía el corazón conforme al de Dios. Mas, sin embargo, él experimentó el peso de lo que es guardar silencio. Mucha gente piensa que esta implicación solamente es para el pecado. No necesariamente. La realidad es que no hay cosa más liberadora que tú poder confesar. Si nosotros entendiéramos que el confesar no solamente es para pecado, la Biblia de igual manera habla que el confesar trae sanidad. Alabado sea el Señor. El confesar trae sanidad. Por eso la Biblia dice, confesaos los unos a otros sus pecados, no para perdón, porque el que perdona es Cristo, pero para que sean sanados. Hay sanidad en el confesar. Fíjese bien, a través del tiempo se nos ha enseñado, ¿verdad? Puede ser ético callar, y en esta mañana, ¿verdad?, compartimos algunos versículos donde la Biblia nos enseña que hay tiempos de callar. Pero también hay tiempos de hablar y tenemos que aprender la diferencia. El problema está que nos fuimos más para un lado que para el otro porque el callar nos hace sentir seguros.
el hablar muchas veces nos expone. Y reitero, Jimmy, Dios te bendiga, mi amado. Elizabeth, Vilma, Dios los bendiga, muy buenos días. Callamos para evadir el dolor. Callamos para evadir consecuencias. Y mire, yo partí, ¿verdad?, del caso de Vanessa Guillén, un caso muy reciente en el cual esta niña probablemente estuvo siendo acosada por mucho tiempo sexualmente y era una conducta que se ha dado en el ejército de los Estados Unidos por mucho tiempo, pero las veces que han salido casos, Dios te bendiga, mi amado, te quiero, que han salido casos, rápido se callan y hasta que no sucede otro caso. De igual manera, dígame cuántos abusos sexuales no han sido callados por tanto tiempo. Cuando sale uno y habla, detrás de ese hablan como 15. Pero tuvo que levantarse uno que sacrificara a veces hasta su vida para que otros pudieran experimentar la libertad de ese caso. De igual manera, ¿verdad? Ahora estamos batallando con lo que es la explotación humana, la explotación de niños, el tráfico humano. Y yo quiero que usted entienda que probablemente usted no se sienta ligado o se sienta identificado con este tema del tráfico humano, pero yo quiero decirle en esta mañana que no porque usted no lo oiga en su ciudad no quiere decir que no está pasando. Yo soy de Harrisburg, ¿verdad?, y vivo a 5 minutos de una estación de tren muy importante que conecta Nueva York con los demás estados que siguen después de Pensilvania. Y estuve en un entrenamiento el año pasado con la Y. Y se nos dieron detalles y se nos dio información bien importante. Luchi, Dios le bendiga, buenos días. Bien importante de cómo esa estación de tren es clave para el tráfico humano porque conecta desde New York hasta los estados que siguen después de Pensilvania. Yo nunca me había dado cuenta que esa estación estaba siendo, ¿verdad?, uno de los targets de los traficantes humanos. Yo nunca lo vi. Hasta que, ¿verdad?, nos dieron, una persona conectada con el FBI y la policía, nos dieron todos los números y todos los casos que se habían dado, más sin embargo yo no lo veía. Yo quiero que usted entienda nuevamente que como nosotros no hablamos, probablemente ¿verdad?, nos da la impresión de que no está sucediendo. Por eso es tan importante que la iglesia hable. Por eso es tan importante, porque mientras la iglesia calla, reitero, el mundo habla y el mundo siempre va a hablar conforme al mundo. Mire usted cuántas cosas nosotros callamos. Callamos acoso sexual, callamos sentimientos, callamos debilidades, callamos maltratos, callamos abuso físico, abuso sexual, pecados ocultos. Callamos lo que me sucedió en la niñez, callamos lo que pasa detrás de la cortina, callamos lo que pasa en la iglesia, callamos lo que pasa en nuestra mente. Mira, hermano, en un mundo de silencios y apariencia, decir la verdad es un acto revolucionario y de rebelión. Es casi antiético. Y aquí, ¿verdad?, yo me identifico muchísimo. Me identifico muchísimo porque nuevamente, sin afrenta, se prestó y se calificó. Y no lo estoy diciendo ni para defenderme. Yo no tengo la necesidad ni de defenderme, ni de defender disciplinas libertadoras, ni de defender sin afrenta. No tengo la necesidad, reitero, vamos a hacer la segunda parte, vamos a continuar hablando, pero en algunas plataformas se calificó como algo antiético. Sin afrenta fue antiético para algunos porque hablamos lo que nadie quiere hablar. Dijimos historias que nadie las quiere decir, pero que están ahí. Y usted sabe por qué yo digo que están ahí. Porque después que nosotros terminamos la programación, usted sabe cuántas mujeres nos escribieron por privado. Mujeres que se identificaron con esas historias, que dijeron, esa es mi historia y yo nunca la he contado. Ni siquiera mi iglesia sabe que ese es mi testimonio. Y la realidad es que todavía quizás no están preparadas para salir a la luz pública. Quizás nunca van a testificarlo, pero ya lo reconocieron. Entonces, ¿es suficiente para mí? Yes. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo, estamos estillando el hielo. No lo hemos roto todavía y por eso es la necesidad de seguir hablando. Pero ya lo estillamos. ¿Por qué? Porque cuando estas hermanas se pararon ahí en Sin Afrentas y hablaron
de sus historias, hermanas, usted tiene que ver tantos mensajes que nos han enviado. Esa es mi historia, me identifiqué, gracias, me sané, sentí liberación. Tantas cosas que hemos recibido, but yet, todo fue detrás de la cortina. And that's okay. No todo el mundo va a llegar, ¿verdad?, ahí de la noche a la mañana. Pero nuevamente, mientras más personas, ¿verdad?, sigamos hablando y quitando las caretas, más otras se van a inspirar. Y no solamente eso, Daliris, un abrazo para ti en esta mañana, Doralis, Mayra, bienvenidas. Mientras más usted y yo como iglesia alcemos nuestra voz, más vamos a inspirar a las generaciones que se están levantando para romper con la maldición del silencio. Porque donde hay silencio siguen sucediendo cosas. Reitero, si el primer niño que fue abusado en una iglesia, ya sea católica, evangélica, en cualquier plataforma religiosa, si el primer niño que hubiese sido abusado hubiese delatado, hubiese hablado, 17 o 20 niños detrás de él no hubiesen sido abusados. Pero porque uno cayó, uno segundo fue víctima, y uno tercero fue víctima, y uno cuarto fue víctima. Alabado sea el Señor. Dígame cuántas veces, y yo no sé si estos temas para usted son muy mundanos, yo quiero que usted sepa que dentro de la iglesia hay abuso emocional y psicológico y aún físico. Yo quiero que usted sepa que dentro de la iglesia hay acoso sexual. Alabado sea el Señor. El hecho de que usted no lo oiga no quiere decir que no está sucediendo. Dentro de la iglesia hay abuso sexual. Lo hemos visto esporádicamente. Y cuando salen a la luz, ¿qué pasa? Nosotros mismos, como queremos ser más éticos, queremos ser más éticos que transparentes. Y esto es una de las cosas más terribles de este último tiempo. Queremos ser más éticos que transparentes. Porque la ética nos hace lucir mejor. La transparencia nos pone en tela de juicio. Nos expone. Alabado sea el Señor. Ah, no lo digas porque vas a hacerle daño al evangelio. Hermano, al evangelio nadie le hace daño. Lo que le hace daño al evangelio es la mentira. Y total, hermano, que lo que usted y yo ocultamos, el mundo lo ve y lo sabe. Por eso es que muchas veces nos llaman hipócritas. Porque cuando usted y yo nos presentamos como santurriones, que no fallamos, pero detrás de la cortina fallamos y el mundo ve que fallamos, dicen, son hipócritas porque ellos también fallan. Es mejor que usted y yo le dejemos saber al mundo, nosotros también fallamos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos da convicción, que nos perdona, que nos levanta, que nos santifica y que nos tiene en un proceso de santificación. Y lo triste es que mientras callamos le quitamos a la redención y para eso vino Cristo. Muy cierto. Muy cierto. Entonces, probablemente nosotras luzcamos antiéticas. Mire bien, dice aquí, en un mundo de silencios y apariencia, decir la verdad es un acto revolucionario, de rebelión y es hasta antiético. Es muy cierto. Mire, yo me he parado en muchas plataformas y yo reitero, yo no soy más heroica que nadie. Esa no es mi intención. Todavía hay cosas en mi vida que, ¿verdad?, yo no me siento cómoda con compartir. Estoy en el camino, estoy gateando apenas. Hay gente mucho más transparente que yo, hay gente, pero es algo con lo que Dios me está enseñando, es algo en lo que quiero seguir creciendo, porque veo la necesidad, porque hablo en privado con tanta gente, con tantas batallas. Usted sabe cuántos jóvenes se han sentado conmigo y me han dicho, pastora, yo estoy atado a la pornografía desde que yo tengo 10, 11, 12 años, y ya tengo 17, 18 y todavía ya no puedo vivir, no puedo ir a la escuela sin ver una película pornográfica que me motive, que me pompee. Hermano, esto está sucediendo. En tu iglesia también probablemente sucede. El problema es que cuando están así de atados, ¿verdad?, y es algo tan feo que produce vergüenza, y como en la iglesia se dice solamente la pornografía es pecado, y es cierto, es pecado, pero no podemos solamente decir es pecado sin darle a la gente la herramienta. Y usted podrá decir, oh, yo le digo cuál es la herramienta, ya, pero ya ellos están tan atados que no pueden salir solos de ahí, no pueden, necesitan ayuda. ¿Por qué no buscan ayuda? Por temor a que los juzguen, por temor a que los señalen. Esto implica entonces que la iglesia no ha levantado plataformas
cómoda plataforma donde no se juzgue, libre de juicio, donde estos jóvenes puedan venir y decir, yo estoy batallando con pornografía, ayúdenme. Porque si abren la boca son juzgados, son sentenciados, son condenados como si fueran leprosos y se envían a las cuevas del desprecio. Pero la iglesia es la que tiene la solución. Por ende, la iglesia es la que debe hablar de ello y abrir una plataforma donde todo el que esté atado, ya sea con la pornografía, con cualquier conducta pecaminosa, puedan venir a buscar ayuda. Pero no vienen, ¿por qué? Porque nosotros lo único que decimos es pecado. Nadie quiere ser el pecador de la iglesia. Nadie. Cuando la realidad es que todos pecamos. Quizás no con la pornografía, pero seguimos pecando. Pecado es pecado, dice Zenaida. Dios le bendiga. Estos temas hay que hablarlos para poder ser sanados y poder ayudar a otros en la misma situación. Definitivamente que sí. La realidad es que esto cuesta, Zenaida, cuesta. Porque yo reitero, yo pienso, ¿verdad?, que con todo respeto, usted puede diferir de mi opinión. Cuando nosotros traímos sin afrenta, lo hicimos con mucho respeto. Resaltamos el poderío del Evangelio y de Cristo. Resaltamos la redención, cómo Cristo nos rescata de lo peor. Quisimos traer esperanza a todos aquellos que han hecho cosas terribles. Y yo reitero, pecado es pecado, pero nosotros tenemos la tendencia de categorizar el pecado. Y hay algunos pecados pues que quizá producen más vergüenza que otros. Y nuestra intención era mostrar el hecho de que no importa cuál sea tu pecado, hay redención para ti. Hay redención para ti. Cristo te puede redimir, devolver tu dignidad, quitar tu vergüenza. Pero nuevamente, ¿verdad?, fue categorizado como antiético. De igual manera, yo me he parado en muchas plataformas y he testificado que yo soy sobreviviente de una infidelidad. Mi esposo me fue infiel hace muchos años. Nuestro matrimonio estuvo a punto del divorcio, pero nuevamente Cristo, le dimos una oportunidad y Él reparó todo lo que Satanás y mi esposo por decisiones propias destruyeron. No solamente Cristo nos dio una segunda oportunidad, sino que sanó nuestro matrimonio, limpió a mi esposo, le quitó sus vestiduras viles, le puso vestiduras reales, le devolvió su dignidad, nos devolvió el amor que parecía que lo habíamos perdido en el camino, la pasión, el respeto, la confianza. Mire todo lo que puede hacer Cristo y la palabra de Dios. Nos costó, ¿verdad?, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha humillación, mucha oración, muchas lágrimas. Pero la realidad es que hoy en día llevamos 35 años de casado. Mi esposo es pastor, es presbítero para la gloria de Dios. Y que quiero decir cuando menciono, ¿verdad?, lo que él ha logrado, no es para gloria humana, sino para que usted vea que de la nada, de la basura, de lo peor, Dios nos puede levantar y puede devolvernos nuestra dignidad y puede convertirnos en vasos útiles para su gloria. Yo me he parado en muchos lugares y he testificado, ¿verdad?, esto. Y han habido voces que han querido callarme. Y me han dicho literalmente que yo no debo hablar de esta manera y no debo decir esta historia porque mi esposo es pastor y es presbítero y le puedo dañar su imagen. Pero yo quiero que usted entienda que la imagen que Dios limpia, nadie la ensucia. Nadie la puede ensuciar, que la imagen que Dios restaura, nadie la puede dañar, que la vergüenza que Cristo quita, nadie la puede poner, que cuando Cristo no te señala, nadie te puede señalar. Y cuando tú experimentas esa verdadera libertad, no te importa. No te importa. Tienes la libertad de decir, de aquí nosotros salimos. ¿Por qué es importante decirlo? No es para hacernos más heroicos. Número uno, es para exaltar el poder perdonador y restaurador de Cristo y del Evangelio, sino también para nosotros ser ejemplo vivo. Porque yo le puedo decir al mundo, el Señor puede sanar cualquier matrimonio roto. Muéstrame. Receipts. Hoy en día la gente necesita recibos. Muéstrame. Pues yo soy el recibo. Yo soy el ejemplo. Porque un día estuve al punto de divorcio por una infidelidad y hoy en día somos un matrimonio de 35 años y estamos ministrando para la gloria de Dios. Y hermano de mi alma, la trascendencia de esta historia, una de las cosas más importantes y el tema que vamos a discutir en Sin Afrentas parte 2,
la trascendencia de nuestra afrenta. El hecho de que yo he compartido esa historia, lo que ha hecho es que donde quiera que hay una pareja que han tenido un caso de infidelidad, cuando yo hablo mi historia, se identifican conmigo y como ya yo estuve ahí, no sienten vergüenza, porque saben que yo no los voy a juzgar, porque yo estuve ahí y mi esposo estuvo ahí. Y usted sabe cuántos matrimonios rotos han venido a buscar consejería conmigo y con mi esposo, porque nuevamente se sienten que como nosotros nos desnudamos, ellos se pueden desnudar. Y han dicho, nosotros estamos pasando por una infidelidad y han encontrado restauración. Hermano, algunos no lo han logrado, pero no ha sido por falta de poder del evangelio, porque Dios siempre está dispuesto, sino porque ellos no han estado dispuestos a pasar el proceso de restauración y sanidad, que es duro y es difícil. Pero han habido muchas parejas. Yo puedo dar testimonio de, quizá ellos, ¿verdad?, no están ready para testificar abiertamente, pero yo puedo dar testimonio de cuántas parejas vinieron a punto de divorcio por causa de una infidelidad y nuestra historia fue un manual, fue una medicina para ellos sanar. Nuestra historia fue un mapa para que ellos caminaran por ese camino de una manera menos dolorosa de lo que nosotros lo pasamos, porque nosotros lo pasamos solos. No tuvimos a dónde ir. Y por eso abrimos el camino para otros que quizá lo están pasando. Qué importante es nosotros compartir nuestra historia. Fíjese bien. Hablar en este tiempo donde dice que en un mundo de silencio y apariencia, decir la verdad es un acto revolucionario. Se nos tilda, ¿verdad?, de que somos rebeldes, de que somos... A mí me han dicho palabras un poquito, ¿verdad?, fuertes, no me han hecho daño, gracias al Señor, pero pues hay gente, nuevamente, piensa que somos antiéticos, que quizás somos vulgares, o no sé, tantas cosas que puedan, pero se tilda de rebelde, de grosero, de no cristiano, poco espiritual, no tener fe, no creer que Dios peleará por nosotros y por la verdad. ¿Usted sabe cuánta gente hay usando la oración? Nosotros los evangélicos usamos la oración para escapar de tantas cosas. Vamos a orar cuando Dios quiera. Y mientras usted y yo oramos, el mundo grita. ¿Usted ha visto cuánto los LGBT se levantan y hacen grandes, ¿verdad?, protestas por sus derechos? Dígame cuántas veces usted ha visto cristianos levantando su voz públicamente por los derechos del ser humano, en contra del aborto, en contra del abuso sexual. Dígame, ¿cuántas veces? ¿El mundo no grita mucho más que nosotros? Seguro que sí, porque nosotros queremos que la oración todo lo resuelva. Y la realidad es que nosotros sabemos que no es así, pero es una manera cómoda para nosotros no exponernos, que Dios lo haga. Y nosotros somos los vasos. Nosotros somos los agentes de Dios aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Nosotros somos los que tenemos la verdad y que tenemos que alzar la voz. Pero nuevamente esto todavía está en tela de juicio. Hablamos de lo que otros hablan. ¿Sabe por qué? O hablamos de los casos. Por eso es que a nosotros se nos hace hablar fácil de la historia de David. David fue un adúltero y el Señor lo perdonó. Porque la historia de David no me implica a mí, implica a David. Entonces lo más importante, a mí me encanta porque después que David, ¿verdad?, confesó su pecado, a pesar de que quedó en la historia de David que él fue adúltero, que fue asesino porque mató al esposo de Betsabé, mas sin embargo la promesa que Dios le había hecho a David de que nunca iba a faltar rey en su trono, nunca cambió. Esa promesa nunca cambió. David no perdió esa bendición. David ni siquiera perdió el reinado. ¿Por qué? Porque se humilló. En nuestro caso, en nuestra era, si un pastor cae, se le quita su reinado, se le quita su pastorado. No se maneja como se manejaba con David. No se le restaura. Dígame usted cuántos pastores están batallando con su matrimonio y nadie se entera. Se mueren los matrimonios de muchos ministros. Se mueren. Grandes crisis. ¿Usted sabe cuánto abuso hay de medicamentos en el ministerio? Y nadie lo dice. Y el que padece de estas cosas, ¿verdad?, que está batallando, no busca ayuda por temor
a que se le quite su pastorado, a que se le juzgue de poco espiritual. Entonces batalla solo y mientras está solo más ventaja tiene el enemigo. Mucho más ventaja. Y esta es mi intención. Porque mientras usted y yo, ¿verdad?, confesamos, desarmamos toda obra de Satanás. Porque lo que tú callas te encarcela. Mas lo que tú confiesas ya no tiene poder sobre ti. Alabado sea el Señor. Es que esto es bíblico. Alabado sea el Señor. Ya. Es la realidad. Y mire, yo no estoy manchando el evangelio. Yo soy evangélica a mucha honra. Soy cristiana. Nuevamente a mucha honra. Mucha gente piensa que cuando uno habla de estas cosas, uno le está haciendo daño a la iglesia, uno está manchando el evangelio, uno está hablando de los cristianos. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Y esta es una de las razones por las cuales tanta gente calla. La realidad es que esta es la verdad y la verdad nos hace libres. Dentro de la iglesia también pasan estas cosas. ¿Cuántas veces no han salido grandes escándalos? De un niño que abusaron sexualmente, de un sexual harassment, de tantas cosas. Y el mundo lo sabe y lo ve. Y aún así usted y yo callamos, y por eso es que el mundo nos llama hipócritas. Porque pretendemos que no sucede. Sí sucede. Porque en la iglesia hay seres humanos que estamos propensos a fallar. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando que somos separados para Dios, que estamos en un proceso de santificación. Pero la realidad es que en el camino estamos propensos a fallar. En el Señor hay gente humana, con carne, que batallan, que tienen lucha y que no todos vencen. Pudieran en Cristo Jesús, pero no todos vencen. Entonces la pastora Waleska Cruz está dañando el evangelio, está hablando mal del evangelio. No, porque yo soy evangelio, porque yo soy iglesia. Yo no podría hablar de lo que yo soy. Pero esta es la verdad y sigue sucediendo porque no lo admitimos, porque no lo hablamos. Tenemos que seguir, no me voy a callar. Y el Señor me ayude y me cubra. Porque probablemente cuando yo digo esto, ya hay voces que quieren decir, la tenemos que callar. Como quizá ha pasado con tantas otras personas. Entonces se nos es fácil hablar de los demás, pero no de nosotros mismos. Porque entonces nosotros no tenemos que cargar las consecuencias. Estamos dispuestos a hablar, ¿verdad?, de David, de la mujer que cogieron en el caso de adulterio, de Sansón, pero no de nosotros. Que nos implique a nosotros, que alguien nos pueda juzgar y señalar, que yo tenga que vivir con las consecuencias. Oh, no, no estamos dispuestos a ser mártires. Seguramente que no. La cultura, la sociedad y aún la iglesia nos han dictado el silencio, nos han atemorizado, nos han confundido para mantener en el silencio donde el enemigo pueda seguir trabajando. Solo se saca de la oscuridad a la luz. Todo lo que se saca de la oscuridad a la luz pierde su poder sobre nosotros. Todo lo que tú sacas de la oscuridad a la luz pierde el poder sobre ti. Por eso prefiero yo decirlo. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo digo, ya nadie tiene que decir, te voy a delatar. Después que tú hablas, nadie te puede señalar. Nadie tiene algo en contra de ti. Como la poderosa historia que compartió nuestra hermana Marlene, ¿verdad?, en Sin Afrenta. Después que ella confesó y aún se humilló y pidió perdón, ¿quién la puede señalar? Nadie. Nadie puede volver a bajar a su cabeza. Porque ya ella lo dijo, ya nadie tiene nada en contra de ella. Ya nadie tiene una carta escondida. Porque tú y yo la sacamos. Esta es nuestra verdad. Cuando tú presentas tu verdad, por eso fue que el Señor a través de toda la Escritura, ¿verdad? Hay mucho tema aquí para cortar, pero ya vamos cerrando. Por eso es que a través de la Escritura usted ve a Dios siempre hacerle preguntas al hombre y a la mujer. Le preguntó a Moisés, le preguntó a Abraham, le preguntó a Jacob, le preguntó a la mujer samaritana, le preguntó a David a través del profeta Natán. ¿Para qué? Para que confesaran. Todos hombres y mujeres de Dios. Para que confesaran, para que expresaran, para que rompieran el silencio. Alabado sea el Señor. Le preguntó a Elías.
de alguna manera u otra. ¿Usted sabe cuánta gente hay batallando con depresión? Cristianos, que la pandemia los ha sacudido de tal manera que no se encuentran y no están buscando ayuda por miedo a parecer poco espirituales, por miedo a ser juzgados, batallan solos. Y mientras más solo, más ventaja tiene el enemigo. Cuando la realidad es que Elías experimentó depresión. Si usted oye algunos salmos de David, eran salmos depresivos. ¿Por qué usted y yo callamos? Porque el mundo nos ha dicho, y las plataformas eclesiásticas nos han dicho, que la depresión es del diablo, que la depresión es poca fe. Entonces David tenía poca fe, Elías tenía poca fe. No. Pero estas son las cosas que nos han enseñado y nos han puesto un tape sobre la boca. Entonces, como tenemos tape y callamos, la batalla es entre usted y Satanás nada más. Y probablemente, como ya usted está tan hundido, usted esté débil y necesite ayuda. Qué importante es buscar esa ayuda. Yo sé que el hielo no se ha roto, pero lo estamos estillando. Tenemos que seguir hablando. Nuevamente quiero reiterar, ¿verdad? Durante toda esta semana le vamos a dar seguimiento a este tema en diferentes áreas, cómo el silencio nos ha hecho daño en diferentes áreas y cuántas cosas podemos, ¿verdad? En cuántas cosas podemos romper el silencio. Vamos en esta semana a ir en vivo 2 o 3 veces más para seguir abarcando este tema. Pero quiero anunciarle, ya vamos a tirar el promo, creo que hoy si Fanny está dispuesta, de la segunda parte de Sin Afrenta, bajo el tema La trascendencia de mi afrenta. La trascendencia de mi afrenta. Ahora en septiembre Fanny va a compartir la fecha en el promo. Vamos a estar dando la segunda parte de Sin Afrenta y vamos a compartir con usted muchas historias de lo que produjo Sin Afrenta, la primera parte de Sin Afrenta. Cuántas mujeres se identificaron, cuántas sanaron, cuántas pudieron ser libres. Oneida, Dios le bendiga, muy buenos días. Vamos a compartir todas esas historias y de igual manera vamos a tener un panel, vamos a reunirnos todas y vamos a tener una discusión abierta de por qué nosotros cargamos tantas afrentas. Vamos a hablar del miedo, vamos a hablar del perfecto amor que echa fuera el temor. Vamos a hablar de cómo liberarnos de ese miedo que nos hace callar tantas cosas y le vamos a dar puntos específicos A, B y C de cómo liberarnos de ese miedo y poder vivir un evangelio totalmente libre. Mire, cuando yo hablo del evangelio libre, yo no estoy hablando de dogmas, yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando un evangelio que con toda libertad tú puedes ser quien tú eres, sin ponerte una máscara. De eso es lo que hablamos en Disciplina Libertadora. Disciplina Libertadora no va a entrar ¿verdad? En discusiones de dogma, porque cada iglesia tiene sus dogmas, nosotros las respetamos, tenemos las nuestras. Eso, cuando yo hablo de libertad, de verdaderamente libre, yo no estoy hablando de ningún punto dogmático. Estamos hablando del poder liberador que trae el evangelio y la redención de Cristo. Solo vamos a discutir nuevamente en la segunda parte de Sin Afrenta. Si usted tiene una historia específicamente relacionada con nuestro primer evento de Sin Afrenta y quiere compartirla con nosotros y quiere ser parte de la segunda parte de Sin Afrenta, la trascendencia de mi afrenta, envíenos un inbox, envíanos un mensaje. Nosotras la vamos a grabar o la vamos a traer en vivo para que usted sea parte de ese evento. Nuevamente, Disciplina Libertadora no está abriendo una plataforma para que, ¿verdad?, usted hable de todos sus pecados. Esa no es la intención. Estamos hablando de la redención de Cristo en tu afrenta, en tu historia, ¿verdad? Estamos resaltando la persona de Cristo y el poder liberador del evangelio. Pero esto va a implicar, ¿verdad?, que a veces nosotros compartamos cosas que mucha gente no se siente cómoda con ellas. And that's okay. Nosotros no vamos a lograr que todo el mundo llegue a esa libertad y todo el mundo se quite la máscara a una. Lo lograremos poco a poco. Pero si podemos lograrlo con una mujer, esa mujer probablemente lo haga con otra. Y así algún día lograremos que, ¿verdad?, el evangelio, los evangélicos seamos transparentes, totalmente transparentes, y presentemos la verdad del pecado de nuestra humanidad
y del poder liberador del Evangelio. Así que en esta mañana se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero le agradecemos que usted se haya conectado con nosotros. Dele share a este video para que otros puedan alcanzar esta escritura. Quizá esto no haga efecto hoy. That's okay. Yo no tengo prisa, pero va haciendo efecto. ¿Usted sabe cuánta gente hay con máscaras que están locos por quitárselas, que las máscaras les asfixian? Cuando hablo de máscara, ¿verdad? Estoy hablando en sentido simbólico, no literal. Linda, Dios le bendiga mucho. Desde Lancaster, Dios le bendiga. Soli, Dios te bendiga. Son mis amados. Si usted tiene un testimonio relacionado con Sin Afrentas y quiere compartirlo con nosotros en la segunda parte y quiere ser parte de nuestro segundo evento que va a ser en septiembre, envíenos un mensaje. Vamos, ¿verdad?, a examinar o a verificar su historia y le dejaremos saber si es parte de lo que nosotros estamos compartiendo. Así que pasen todos un fin de semana excelente. Yo estoy aquí en los outdoors, como usted puede ver, disfrutando. Pero nos veremos probablemente durante esta semana. Vamos a ir nuevamente en vivo a discutir nuevamente la segunda parte de este tema, silencios que encarcelan. Y le invitamos a que usted sea parte. Así que comparta este video y nos veremos nuevamente en nuestra próxima transmisión desde su programa Disciplinas Libertadoras. Bendiciones para todos.